Buenas noches, muchachos, ¿me escuchan? Buenas noches, profe, sí, señora. Buenas noches, profe, sí, señora. Gracias, David, gracias, Kelly, muy buenas noches. Bueno, dos anuncios parroquiales antes de que iniciemos nuestras exposiciones. La primera, decirles que quienes me han enviado los trabajos al correo institucional, porque se les cerró la plataforma y no lo alcanzaron a publicar, no se preocupen, yo se los recibo. Entonces, ténganme un poquito de paciencia que estoy terminando de calificar el taller de la política exterior del gobierno Santos. Eso por un lado. Lo otro, como también vimos la política exterior del presidente Duque, entonces voy a habilitar la actividad para que la puedan presentar hasta mañana a la medianoche. Voy a dejarla habilitada hoy y mañana. Esa actividad se encuentra en la semana 10. Es un video, es una entrevista que le hacen al ex canciller Carlos Holmes Trujillo, quien deja ver cuáles son los puntos centrales de la política exterior de este gobierno. Esos son los dos avisos parroquiales. Ahora sí, demos comienzo a nuestras exposiciones. Entonces, inicia el grupo de Alejandra Ramírez. Bueno, buenas tardes, compañeros. Voy a compartir pantalla en este momento para que podamos visualizar la presentación. Permítanme un segundo, yo verifico que se encuentre todo mi grupo. Bueno. Vale, te voy a hacer ¿a quién hago coanfitrión? ¿A ti? Para que puedas compartir la pantalla. Sí, profe, por favor. Vale. Listo. Bueno, compañeros, ¿todos ven la presentación? Sí, perfecto. Dame un momentico, yo le tomo foto aquí a los integrantes del grupo. ¿Son los 4 que están ahí? Listo. Sí, señora. Dame un momento. Cindy, Lujanet, Kerly y Esteban Alejandro. Dame un momento, por favor. Listo. Listo, ahora sí. Gracias. Listo. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Luis Morena, entonces vamos a hablar de lo que es la reforma rural integral, que es el punto 1 del documento del acuerdo de paz. Entonces, la reforma rural integral, también llamada RIP, ¿cuál es el objetivo de esta reforma? Básicamente es cerrar la brecha entre el campo y la ciudad a través de 3 principios, que es erradicar la pobreza, promover la igualdad y que haya el disfrute de los derechos, sobre todo de la ciudadanía rural. Cambiemos de diapositiva. Listo. Entonces, este punto 1 se divide en unas consideraciones y en unos principios. Dentro de las consideraciones hay 3 puntos bases, que es la transformación estructural del campo, las condiciones de bienestar para la población rural y la construcción de una paz estable y duradera. ¿Listo? Cambiemos a la otra. Dentro de la primera base, devolvámonos un poquitico ahí al arbolito.
Eso. Entonces, dentro de la primera base, que es la transformación estructural del cambio, encontramos como 3 ítems que destacan mucho pues esa transformación, que es la contribuir a reservar el efecto del conflicto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa consideración quiere decir que hay que cambiar las condiciones que han facilitado la violencia en los territorios. La solución de la causa histórica del conflicto va encaminada hacia la propiedad de la tierra, la exclusión que ha tenido el campesinado pues en el país y el atraso que ha generado toda esa violencia pues en las comunidades rurales. También tenemos un territorio rural, escena de diversidad social y cultural. Entonces ahí va enfocado hacia que se desempeñe un papel protagónico en las comunidades rurales. ¿Para qué? Para definir el mejoramiento pues, de las condiciones de vida y que haya una visión sobre todo a que se integre lo urbano y lo rural, que no ese rural sea lo que queda por allá alejado, a lo que nadie le presta atención, sino que haya una integración. Ya pasando a la segunda base, que son las condiciones para bienestar, condiciones de bienestar para la población rural, tenemos tenemos aquí una transformación de la realidad rural colombiana. Entonces, primero, que se erradique la pobreza, se promueva la igualdad y el disfrute de los derechos, lo que hablábamos ahorita, digamos que eso es lo que consideran integral. Y se garantiza, ¿y esto va para qué? Para garantizar que no se vuelva a repetir ese conflicto. Todos estos ítems van encaminados hacia ese objetivo. El siguiente es promover el uso adecuado de la tierra. Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Por medio de la restitución y una distribución equitativa y que se permita el acceso a la propiedad rural. O sea, un acceso progresivo, o sea, todas esas personas que en algún momento fueron retiradas de esos espacios puedan volver, pero que esa distribución sea equitativa pues entre todas las personas que fueron desplazadas de ese territorio. Y habla que en especial hacia las mujeres. Este punto 1 tiene varios apartados que hablan mucho de la mujer rural. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos la igualdad de oportunidades, entonces ahí habla de hombres y mujeres. Entonces, que haya un pie de igualdad, tanto en la implementación del acuerdo, que se trate a los hombres y a las mujeres, porque digamos que Colombia viene de una sociedad muy machista y sobre todo en el campo, pues la mujer es la que se encarga de cocinar, de cuidar a los niños, y si el esposo fallece, pues las propiedades se pierden. Digamos que eso se veía antes, entonces ahora la mujer tiene, digamos que a partir de esos acuerdos, la mujer tiene el derecho de reclamar esas tierras, pues porque ella también las ha trabajado. Tenemos también provisión de bienes y servicios públicos. Esto quiere decir que no solo basta que se les garantice el acceso a las tierras, sino también tiene que tener esos bienes y esos servicios que son educación, recreación, salud, infraestructura, alimentación, porque pues eso también es necesario para que puedan vivir dignamente. Seguimos con la tercera base, que es la construcción de una paz estable y duradera. Ahí tenemos 4 punticos. El primer punto es economía campesina, familiar y comunitaria. Entonces, ahí va encaminado hacia digamos, que haya un reconocimiento, ¿no? Haya un reconocimiento, pues, de ese trabajo, de esa sociedad campesina y se erradique el hambre, que se genere el empleo, dignificación y formalización del trabajo y que haya. Y ahí también vuelven a hablar de la mujer como esa forma productiva y reproductiva de la mujer. Entonces ahí también le dan esa prioridad a la mujer de que se apodere de todo lo que son estos acuerdos y también participe. Luego tenemos la participación de las comunidades. Este va enfocado hacia el reconocimiento de todas las minorías que se encuentran en estos territorios, ya sea campesinado, indígenas, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueras, para que ellos también tengan una participación y puedan hacer parte de las entidades que de pronto están allí ubicadas. El texto nos hablaba de uno que es que haya un apoyo de las zonas de reservas campesinas, para que pueda haber pues ese desarrollo en cada uno de los territorios. Y tenemos ordenamiento socioambiental y sostenible y priorización de territorios más afectados. Bueno, estos punticos hablan, digamos, que se enfoca esa ayuda hacia los territorios que han sido muy marginados por la violencia
y lo que quieren es recuperar, pues porque, digamos, se ha afectado mucho el conflicto y ha llevado a estos territorios hacia la miseria y el abandono. Entonces lo que quiere hacer este enfoque es empezar por la reconciliación entre los actores y empezar pues desde esto. ¿Listo? Entonces ahí terminamos como con las bases y las consideraciones que tiene el documento 1. Entonces ahora vamos pues con los principios. Son 14 principios de los que nos habla el primer capítulo. Y bueno, esos 14 principios van muy ligados a las consideraciones que les hablaba anteriormente. Entonces tenemos la transformación de la estructura, entonces ahí habla de la equidad, tanto de lo rural como de la igualdad, que haya una democracia. Tenemos el desarrollo integral del campo. Entonces dice que se tienen que ver las diferentes formas de producción existentes, se promueve y fomenta la inversión del campo con una visión empresarial, y en este caso apoyar y proteger la economía campesina y procurando pues que haya un desarrollo y un fortalecimiento. Tenemos la igualdad y el enfoque de género, entonces aquí es donde lo que les decía anteriormente, que se les reconozca a las mujeres como ciudadanas autónomas, porque pues ellas han trabajado por ese territorio y que tengan como esa independencia civil, tanto para pues trabajar en la comunidad y también para poseer los títulos, por decirlo así, de esas tierras, dentro de, pues, de unos proyectos que les permitan también a ellas asociarse tanto a opciones financieras, infraestructuras, servicios técnicos y formación. Digamos que esa es una de las cosas que yo noto de este acuerdo, que la mujer, digamos, se nombra en varios puntos. Tenemos bienestar y buen servicio, entonces ahí básicamente es la erradicación de la pobreza. No puede haber un bienestar y un buen servicio si todavía esta población sigue viviendo pues bajo pobreza, y eso es algo que se nota mucho en las zonas rurales y todavía en muchos territorios. Tenemos la priorización. Entonces la priorización es que hay territorios que son más vulnerables y comunidades que son más afectadas. Entonces pues se va a dar todo ese apoyo encaminado hacia esas comunidades. Pues en un principio es empezar por ahí, por las que están más afectadas, y ir escalando. Luego tenemos la integralidad, perdón. Entonces, ese principio es asegurar la productividad con innovación, o sea, que estos entes territoriales tengan innovación tanto tecnológica, acceso a créditos, los bienes públicos que hablábamos ahorita, que es la salud, la vivienda, la educación, que todo esto sea encaminado a que la población sea sostenible. Luego está el restablecimiento. El restablecimiento habla hacia los derechos de las víctimas, a los que fueron despojados, a los que fueron desplazados. Entonces, a que ellos regresen a esas comunidades y pues se hagan parte de toda esa socialización. Tenemos la regularización de la población. Entonces, darle legalidad. Muchas personas tenían sus terrenos, fueron despojados de ellos y no pueden volver porque de pronto no tienen un título, no tienen, no tienen el documento cuando uno es propietario, ahorita no recuerdo el nombre, no tienen, digamos, esos documentos que los hagan a ellos como dueños, pero pues toda una vida han vivido ahí. Entonces esa posibilidad de que puedan tener ese título para que ellos pues ejerzan pues su dominio sobre ese territorio. El derecho a la escritura, gracias, se me había ido la palabra. Derecho a la alimentación. Entonces, el derecho a la alimentación, pues que se produzca bajo un sistema sostenible, que las personas tengan todo ese acceso a la alimentación, porque bueno, si bien es que del campo viene los mayores recursos, pues lo que es de nuestro país, muchas de las poblaciones campesinas pues a veces no la producen, pero no pueden, digamos, tener ese acceso a una buena alimentación, es donde vemos desnutrición y muchos casos pues que son lamentables. Y vamos a beneficios, impactos y medición. Esto va encaminado a impactar el mayor número de ciudadanos y ciudadanas, o sea, que esto que se pueda hacer en el menor tiempo posible, empezar a aplicar pues todo este acuerdo. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible va encaminado hacia lo ambiental y socialmente sostenible, que todos aquellos que ellos vayan a realizar en las áreas rurales, pues no las afecten, ¿no? Que no vayan a ser, digamos, como grandes empresas que vayan a llegar allá de pronto a dañar pues ese medio ambiente. Presencia del Estado. La presencia del Estado es
como ese ente que está vigilando ese territorio rural para que sea eficaz, para que todas las cosas se cumplan pues según el acuerdo. Y finalmente tenemos la democratización de acceso y uso adecuado de las tierras. Entonces es un mecanismo de garantías que permite que el mayor número posible, tanto de hombres y mujeres, habitantes del campo, sin tierra o con tierra insuficientes, puedan acceder a ellos. Entonces ahí nos habla de una estructura de cómo se va a repartir, digamos que es más técnico y tiene que ver un poquito más con los puntos que van a hablar mis compañeros, pero es como la especificación ahí de lo que es la primera parte del documento 1. Listo, ya continuamos con mi compañera. Vale, continuamos con el punto 1.1 del documento, que habla acerca del uso de las tierras improductivas, formalización, protección de zonas. Entonces, seleccionamos unos puntos importantes. Entonces, primero, algunas características del fondo de tierras, que fue como se le denominó a este proyecto. Se dispondrá de 3 millones de hectáreas para la implementación. A partir de su creación será de carácter permanente. Entonces no es como que ya el fondo de tierras deje de existir dentro de unos años, no, se estipula que debe seguir funcionando. Se busca crear un acceso integral a las tierras, que muchas personas puedan acceder a él, pero no como tome este pedazo de tierra, sino lo voy a asesorar, le voy a apoyar, le vamos a brindar capacitaciones y guías para que usted pueda hacer uso adecuado de las parcelas o de las hectáreas que se le entreguen. El Estado facilitará planes de acompañamiento durante el proceso, eso va dentro del acceso integral. Tiene como objetivo, ya lo mencionaba Luz, que era superar la pobreza y promover la economía solidaria. Entonces, que se puedan apoyar entre los cultivadores, entre los agricultores. Lo ideal es que se cree un principio de bienestar y de buen vivir para los beneficiarios, que este fondo de tierras no genere problemas o dificultades, sino que los ayude a surgir, a tener nuevas oportunidades de vida. Y las tierras serán inalienables e inembargables por un periodo de 7 años. Estas características fueron sacadas de varios ítems del 1.1, pero por un periodo de 7 años me pareció muy importante, ya que quiere decir que no le pueden quitar estas tierras a esas personas durante este periodo. Lo único que puede suceder es que si las están usando para cultivos ilícitos, ahí sí las tomarían inmediatamente, pero por otros motivos económicos o de crédito no puede ser vulnerado su derecho a tener la tierra. ¿Quién puede acceder al Fondo de Tierras para la Reforma Rural? Campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, comunidades rurales afectadas por el conflicto y la violencia, trabajadores y trabajadoras con vocación rural, mujeres rurales y mujeres cabeza de familia y población desplazada. Estos son como los principales actores que pueden acceder al Fondo de Tierras. Existen 3 formas de acceder a este fondo. Uno es un subsidio integral para la compra, entonces el Estado tiene identificadas una cantidad de personas y dice a este número de personas les vamos a entregar el subsidio para que haga uso de esta tierra. Otro es un crédito especial para la compra, entonces voluntariamente yo decido que me interesa cierto lugar, cumplo con las características, entonces tengo un crédito especial para eso. Y el otro es la asignación de usos de derecho. ¿De dónde provienen las tierras para la reforma? Entonces, provienen de varios lugares. Uno es tierras provenientes de la extinción de dominio a favor de la nación, tierras recuperadas a favor de la nación, tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal. Entonces, bueno, hicieron unas mediciones y se colocaron cercas y muchas cosas, entonces cambian las medidas dentro de las tierras y esas tierras que sobran entran al fondo de tierras. Tierras inexplotadas, digamos unos terrenos baldíos, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social y tierras donadas. Estos serán todos los lugares de donde se extraerá o se tomará la tierra para el fondo de tierras. Otros puntos a considerar, formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. Entonces, este punto quiere decir que las personas, como lo decía Luz, puedan tener el derecho de reclamar como suya esa propiedad. Después se va a hacer masivamente. Entonces vamos a entregar cierta cantidad de escrituras, se va a asesorar el proceso a cierta cantidad de personas en este territorio. La restitución, pues personas que tuvieron que salir de su propiedad tiempo atrás, entonces viene y dice, no, yo viví aquí durante tantos años y salí por tal conflicto. Formación y actualización de catastro de impuesto predial, también se va a asesorar para que las alcaldías puedan cobrar
este impuesto y asesorar a las personas para que hagan el proceso de catastro. Cierre de la frontera agrícola y protección de las zonas de reserva. Entonces se crearon unas zonas de reserva campesina que van a tener unos beneficios por parte del Estado y como como unas ayudas especiales para las personas que están dentro de esas zonas especiales de esas zonas de reserva campesina. Buenas noches, entonces yo voy a, leer el segundo, les voy a hablar sobre el segundo punto, el ítem número 2, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, los que son más conocidos como el PDT. Entonces, estos los vamos a dividir en qué? En objetivos, en el criterio de priorización, planes de acción para la transformación regional, los mecanismos de participación, los medios para elaborarlos y el seguimiento y la evaluación. Entonces, como primer punto tenemos los objetivos. Entonces, el objetivo principal del PDT es lograr la transformación estructural del campo en un ámbito rural y en relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera de que aquí se asegure el buen vivir de las poblaciones, tanto rurales como las urbanas, ¿cierto? Entonces aquí que lo que entra a prioridad, los niños, las niñas, los hombres, las mujeres. Todo esto haciendo que el uso de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, eh, y aquí haciendo un reconocimiento de los efectos de la miseria y el conflicto que trae. Entonces, aquí lo que quiere decir esto es que se van a implementar planes para la protección tanto de las tierras, para así también proteger también a las personas que en ellos conviven. Entonces aquí también tiene que desarrollar el desarrollo de la economía campesina y familiar, las formas de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raciales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y los bienes de servicios productivos y sociales. Entonces aquí que los PDT siempre tienen como prioridad también intervenir en estas zonas que son un poco las que tienen mayor conflicto. ¿Para qué? Para que se unan también a zonas rurales y a zonas urbanas, siempre para que haya una convivencia armónica más que todo. Eh, los criterios de priorización. Entonces, aquí esto es un proceso en el cual tienen que realizar como una estructura, más que todo en las zonas del campo, en la cual tienen que mirar cuáles son las zonas que más vienen afectadas, eh, cuáles son las zonas que vienen más afectadas. Entonces, eh, para que se puedan implementar los PDTs con mayor celeridad y los recursos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitan saber? Entonces, aquí, ¿cuáles son los niveles de pobreza en particular? El grado de afectación derivado del conflicto, la debilidad constitucional administrativa y la capacidad de gestión, la presencia de cultivos y uso ilícito, entre otras economías ilegítimas. Eh, ¿Qué planes de acción para la transformación regional tienen? Entonces, para cumplir este objetivo, el PDT en cada zona que dieron como prioridad necesita elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación regional que incluya todos los niveles de ordenamiento territorial concentrado con las autoridades locales y las comunidades. Entonces aquí quiere contemplar todos estos planes, el enfoque territorial de las comunidades y un diagnóstico objetivo, elaborando la participación de las comunidades. Entonces eh, aquí tienen que hablar con toda la comunidad, eh, poner en consideración, eh, poner en consideración qué es lo que necesita el territorio, qué es lo que más se necesita ahí en esa zona. ¿Para qué? Para que el Plan Nacional de Desarrollo acoja todas estas prioridades y las metas del PDT. Los mecanismos de participación. La participación tiene que ser así de las comunidades, tanto hombres, mujeres, niños, niñas, en conjunto, pues obviamente con las autoridades de las entidades territoriales. Esto va siempre en base con los PDTs. Para ello, entonces, establecerán instancias con los distintos niveles territoriales
para garantizar la participación ciudadana en un proceso de toma de decisiones por parte de autoridades competentes en el desarrollo de lo acordado, en el que incluya la presencia representativa de las comunidades nombradas anteriormente, incluyendo las mujeres rurales y sus organizaciones. Aquí también pues hay que definir las prioridades, implementar los planes nacionales, cuáles son estos, por ejemplo, las vías, el riego, la infraestructura, los servicios, etcétera, en el territorio de acuerdo pues con las necesidades de la población que tengan en ese momento. Asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento. Los medios del PDT serán los mecanismos de ejecución en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se deriven de los diferentes acuerdos que se realicen. Entonces aquí que el gobierno nacional destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño y la ejecución de los planes de acción para la transformación estructural y el concurso de las actividades territoriales, más que todo. Y por último, pues el seguimiento y la evaluación. Entonces, aquí pues todos estos planes y estos programas de acción para la transformación regional de cada zona que tiene prioridad, tendrá mecanismos de seguimiento y evaluación local, regional y nacional como parte de los mecanismos generales de verificación y seguimiento de los que para garantizar de lo que se acuerde, se implemente y para que se realice su cumplimiento. Ok. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre los planes nacionales para la reforma rural e integral. Esos planes nacionales tienen dos objetivos. Uno de los objetivos es la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, como lo decían mis compañeras. Y el segundo objetivo es la integración y cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. ¿Cómo piensan lograr eso? Pues no solamente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando a todos los niños, a todas las niñas, hombres y mujeres, para que tengan acceso correcto a todos los servicios y bienes públicos. ¿Para qué? Para que todos tengamos o para que todos tengan una vida digna. Entonces dice que para superar la pobreza y para erradicar esa brecha entre el campo y la ciudad, se debe hacer unos planes. Los planes nacionales dice que deben cumplirse, tienen un máximo plazo para cumplirse, que son 5 años. Uno de esos planes dice que es para mejorar la infraestructura y adecuación de tierras. El plan para mejorar esto se llama Plan Nacional de Vías Terciarias. ¿Qué se quiere con este plan? Que todo el mundo tenga el acceso a los servicios sociales y a los mercados. También mejorar el ingreso en la población, a la población campesina. Para desarrollar ese plan, pues se tendrá en cuenta unos criterios. Uno de estos es la participación activa de las comunidades en, la ejecución de todas las obras que se hagan, en las obras viales. También la asistencia técnica y la promoción de capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las obras. Otro de los planes es frente al riesgo y ese plan se llama Plan de Riesgo y Drenaje. ¿Qué busca este plan? Este plan busca impulsar la producción agrícola, familiar y la economía campesina general. Para este plan, pues también se tienen unos criterios. Uno de esos va a ser la recuperación de la infraestructura de riesgo de la economía campesina y familiar, y va a estar el acompañamiento a las asociaciones de usuarios y usuarias en el diseño y formulación de proyectos de riego y de drenaje. También nos habla de
una infraestructura eléctrica y de conectividad. Entonces, el plan para esta infraestructura eléctrica y de conectividad se llama Plan Nacional de Electrificación Rural y Conectividad. ¿Qué se quiere con este plan? Garantizar las condiciones de vida digna y mejorar la conectividad de todos los lugares rurales. Uno de los criterios que se tiene para este plan es la promoción y aplicación de algunas soluciones tecnológicas propias de cada lugar. Otro es la asistencia técnica y la promoción para cada comunidad. También nos habla que se quiere buscar unos planes para el desarrollo social, para lo que es la educación, vivienda, no, es antes de eso, compañera. La educación, la vivienda, salud y para obviamente la erradicación de la pobreza. El plan para la salud se llama Plan Nacional de Salud Rural. ¿Qué se quiere con este plan? Acercar como a toda la comunidad a los servicios de salud, que todos tengan ese servicio de igual forma. Y más que todo, obviamente, pues las personas que tienen mayor vulnerabilidad. También está el plan enfocado a la educación rural que se llama Plan Especial de Educación Rural. ¿Qué quiere este plan? Brindar atención integral, más que todo a la primera infancia. También este plan busca erradicar el analfabetismo en estas áreas. Y dice que también quiere buscar la permanencia productiva de los jóvenes en el campo. O sea, que ninguno deje de estudiar por X o Y motivo. También en este punto nos cuentan que hay un plan para vivienda y agua potable. ¿Cómo se llama este plan? Se llama Plan de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda. ¿Qué quiere este plan? Que se mejoren las condiciones de vida. Como lo dije anteriormente, que todas las personas tengan acceso a una vida digna. ¿A través de qué? A través de la creación de viviendas adecuadas en el campo rural, en el campo rural. También se quiere promover las prácticas adecuadas para el uso potable. Y dice que todos estos planes, pues además de esto, el gobierno tiene unos estímulos para la producción agropecuaria, a la economía solidaria y cooperativa. Entonces, uno de esos planes dice que es el estímulo para la economía solidaria y cooperativa. ¿Qué busca con estos estímulos? Pues como su palabra lo dice, estimular diferentes formas asociativas de trabajo entre diferentes entes, como entre los pequeños, medianos productores. Y dice que los criterios, obviamente, para mirar que este plan se cumpla o qué van a hacer con este plan, dicen que van a tener un apoyo técnico y financiero a todas las comunidades rurales. También que van a la creación y el fortalecimiento de algunas cooperativas. Otro de los incentivos o de los estímulos que dan, dice que es el estímulo a la asistencia técnica. ¿Para qué? Pues con el fin de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, con el fin de que todos los campesinos puedan desarrollar los proyectos que ellos tienen en mente. También está los subsidios, entonces dice que además de los subsidios que el gobierno da, pues a través de los planes y programas de distribución de tierras, también dice que van a haber unos subsidios o unos créditos para la asistencia técnica de vivienda, de infraestructura, de todos los bienes y servicios sociales.
Y también está el beneficio al mercadeo. ¿Qué se quiere con ese beneficio? Pues garantizar las condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción campesina. Y el último nos dice que la formalización, uno de los beneficios es para la formalización laboral rural y la protección social. ¿Qué quiere con esto el gobierno? Que todos tengan acceso al trabajo digno y a los derechos. Entonces, que todos tengan protección social. Eso quiere decir que todos tengan acceso a protección a la vejez, a las mujeres embarazadas, pues protección a la maternidad y obviamente a los riesgos laborales. Entonces dice que el gobierno creará un plan progresivo de protección social y de garantía de derechos para estas personas. Entonces que con ese plan se tratará de dignificar las condiciones laborales rurales de los campesinos. Y eso sería todo. Bueno, pues Gracias, compañeros, por su participación. Gracias, profe. Ya voy a dejar de compartir la presentación. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias a ti y al grupo. Me gustó mucho la exposición. ¿Logran ustedes dilucidar cuáles son los principales acuerdos del punto 1 sobre reforma rural? Y 2, me gusta mucho la forma como llevaron a cabo la exposición. No recargaron de texto las diapositivas y por ende no leyeron las diapositivas, sino que dejaron ahí las ideas centrales y las desarrollaron en la exposición como tal. Así debe ser. Entonces, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con el punto 2 del acuerdo. El punto 2 del acuerdo es participación política y lo tiene el grupo de Omar Pérez. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? ¿Aló, me oyen? Es que me despistaste con el nombre de Diana Carolina. Qué pena, profe, sí, es que está acá con el de mi esposa conectado. Ok, Omar. ¿Qué pasó? ¿Qué te iba a decir? Entonces, te pregunto, ¿te doy a ti la opción de coanfitrión? Sí, pues yo tengo tengo dos exposiciones, estoy esperando la presentación de mi otro compañero, pero yo creo que pues mientras yo voy pues llevando mi punto a cabo, él me la puede ir enviando. Entonces, si te parece, me dejas a mí. Perfecto. Listo, ya estás como coanfitrión. Ahí ya la compartí, ya la pueden ver. Sí, sí. ¿Me haces un favor? ¿Me puedes dejar ver un momento la primera diapositiva donde está el nombre de los integrantes? Eso. Listo. Gracias. Ok, profe, entonces pues buenas noches para todos. A nosotros nos correspondió dar exposición sobre el segundo punto del acuerdo, el segundo punto del documento, el cual se trata de la participación política y la apertura de la democracia para poder construir paz. Entonces, hablando como de algunas disposiciones generales, el documento nos dice a nosotros que para poder hacer la construcción y la consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto, se requiere de hecho una ampliación democrática que permita que surjan algunas nuevas fuerzas en el escenario político. Esto con el fin de ¿qué? De poder enriquecer un poco más el debate y hacer la deliberación alrededor de grandes problemas nacionales. Otro punto importante que hablan las disposiciones generales es que también para poder consolidar la paz es necesario garantizar el pluralismo y facilitación de la construcción de nuevos partidos y movimientos políticos. De alguna manera, el documento nos habla mucho de poder abrirnos un poco más al tema del debate y de tener como una consolidación diferente e importante en la democracia y la participación política. Hay otro punto importante que dice que para la
para la consolidación de la paz se requiere asimismo también la promoción de la convivencia y la tolerancia, la estigmatización que aseguren nuevas condiciones de respeto con los valores democráticos. De esta manera, pues lo que podemos hacer es promover el respeto de quienes ejercen esta misma posición política. Y por otra parte, también es importante la participación de la ciudadana, la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo y las políticas públicas en general. Estos pues, son asuntos que le añaden directamente también a la comunidad y que efectivamente son decisiones que para las autoridades van a ser importantes con respecto al Tratado de Paz. ¿Cómo está envuelto el documento? En el 2.1 del documento nos habla entonces de los derechos y las garantías plenas para el pleno ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan de acuerdo a la firma del acuerdo final. Este punto se está enfocado en dos adicionales. Uno que es el derecho y las garantías para el ejercicio de la oposición, que a su vez está compuesto por un estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición, el cual lo explicaré, digamos que más a fondo más adelante. Y el segundo punto está en las garantías de la seguridad para el ejercicio de la política. Esta sí se compone de dos puntos principales, uno que es el sistema de la integridad de seguridad para el ejercicio de la política, y el segundo que son las garantías de seguridad para los líderes de las organizaciones y movimientos sociales, tanto para ellos y para defensores de los derechos humanos. Entonces, los derechos y las garantías para el ejercicio de la oposición política en general, prácticamente lo que nos habla a nosotros es que para los partidos políticos que aclaren la oposición de las garantías, estarán consignados bajo el estatuto que se creará mediante organizaciones sociales y populares de los antes mencionados, para poder organizar el ejercicio de los derechos y libertades, incluyendo el poder hacer oposición, sino también poder promover y facilitar espacios para que se tramiten ciertas demandas. Para esto lo que se va a generar es el estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política. ¿Qué nos habla este estatuto? Dice que el ejercicio de la oposición política es la pieza fundamental para la construcción de una democracia amplia, la paz con justicia social y la reconciliación nacional. De esta manera lo que nosotros podemos encontrar es que van a ser convocados o se va a organizar de cierta manera. Unos serán convocados en una comisión para definir los lineamientos y los estatutos de las garantías por el partido y los movimientos políticos. Y por otro lado también lo que se van a hacer es la convocatoria de la comisión de seguimientos y agrupaciones políticas respectivas de la oposición. Algunos de estos serían la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, así como los expertos y delegados de las FARC-EP, que entran a ser también un partido político en este momento. Adicionalmente a esto, pues obviamente el gobierno lo que intentará hacer es fortalecer y se concentrará también en desplegar su máxima capacidad institucional para poder prevenir y desarticular y neutralizar con todo el enfoque multidimensional de todos estos partidos que se van a hacer a cabo. El segundo punto que nos hablaba a nosotros de lo que es las garantías de la seguridad para el ejercicio de la política, prácticamente nos habla de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política y estará, digamos que, estructurado en concordancia con la concepción de la seguridad que tiene como centro cada persona. Este está dividido en dos puntos. Uno es el sistema integral de la seguridad para el ejercicio de la política y el otro son las garantías de seguridad para líderes y lideresas y organizaciones y movimientos sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos. En el primer punto, el sistema integral para el ejercicio de la política, o cada uno de ellos, o de hecho los dos, van a estar estipulados bajo 4 puntos principales. Uno que es la adecuación normativa institucional, la prevención, la protección y la evaluación y seguimiento. Para cada uno de ellos va a tener ciertos objetivos de los que va a tratar cada punto. En la adecuación normativa institucional, la idea es la creación de una instancia de alto nivel, la revisión en el marco normativo para poder elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen la política y el fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización para procesar a quienes atienden contra quienes ejercen la política.
En la prevención prácticamente hablamos de un sistema de alertas tempranas y hablamos también del despliegue preventivo de la seguridad y el sistema de la coordinación incluyente y auditable. Para el tema de la protección, entonces hablamos también de un programa de protección que se especializará para las personas integrantes de los nuevos partidos o movimientos políticos como la FARC-EP. Hablamos también de la protección especializada sobre la base y la evaluación del riesgo para las personas que en este momento se encuentren vulnerables. Entre esas personas son quienes hayan sido elegidas popularmente, personas que se declaran en oposición política y líderes o lideresas de partidos y movimientos políticos. También va a estar la evaluación de los riesgos, o estuvo la evaluación de los riesgos que será definida con presteza y estará a cargo de la instancia dentro del sistema. Y de alguna manera el gobierno dispondrá todos los recursos necesarios para poder proteger la integridad de los integrantes, tanto hombres como mujeres, que participarán en la actividad política teniendo las necesidades objetivas. En la evaluación, entonces, tenemos que se va a crear un sistema de planeación e informativo con monitoreo. La idea es que estos partidos políticos y los movimientos políticos permitan realizar una evaluación de su desempeño y para poder tener a su resultado y ajustar la estrategia de acuerdo a lo que se vaya viendo. La rendición de cuentas a partir de informes políticos por parte de instancias de alto nivel. Se creará también una comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral y poder también hacer como una protección de todos los avances que se vayan teniendo. Y se creará y se pondrá en marcha el Comité de Impulso de las Investigaciones por el Delito contra quienes ejerzan la política y aquellos que atenten especialmente contra la oposición. De igual manera, entonces en el segundo punto sobre las garantías, tenemos entonces también la garantía de seguridad de líderes y lideresas de las organizaciones y movimientos sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos. Como les decía, este también tendrá esas 4 ramificaciones de evaluación. Uno será la adecuación normativa e institucional, la prevención, la protección y la evaluación y el seguimiento. En la adecuación normativa institucional, entonces tenemos la revisión en el marco normativo para evitar el costo de los delitos en contra de los líderes y las lideresas de las organizaciones y movimientos sociales. Tendremos también el fortalecimiento de las capacidades investigativas y la judicialización contra quienes atenten en contra de estos líderes y estas organizaciones. Y las garantías para la movilización y la protesta social, incluyendo también la revisión del marco normativo. Como prevención, tenemos de igual manera también un sistema de alertas temprana. Este sistema de alertas temprana deberá tener como un sistema en donde se debe enfocar territorial, diferencial de cada uno de sus géneros. El Estado también debe disponer la financiación suficiente para que este funcionamiento pues, se lleve a cabo. Y un concepto de control territorial integral. Esto pues que incluya una vinculación de los ciudadanos y las ciudadanas de las regiones para poder coayudar a la protección de quienes tanto están ejerciendo y aquellos líderes y lideresas que están pues, que se encuentran en este punto. También van a tener entonces un despliegue preventivo de la seguridad, un sistema de coordinación y visibilizar la labor que realicen los líderes y las lideresas de las organizaciones y estos movimientos sociales y los defensores, tanto defensores y defensoras de los derechos humanos. Como protección, pues van a tener ellos fortalecer el programa de protección individual y colectiva de los líderes que se encuentran en estas situaciones de riesgo y pues un programa de protección individual y colectiva que tendrá un enfoque diferencial de género. Y la evaluación y seguimiento pues seguirán casi que las mismas condiciones al anterior. Va a ser un sistema informativo y monitoreo con un carácter preinstitucional que permita realizar una evaluación del desempeño de todos estos resultados, ajustando también y de esta manera poder ajustar también como las estrategias para poder garantizar también las condiciones de seguridad de estos líderes y lideresas de las organizaciones sociales y de los defensores de los derechos humanos. La rendición de cuentas a través de informes públicos, una comisión de seguimiento y una auditoría especial, y un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra líderes y lideresas de los derechos humanos, y de alguna manera también de las personas que se encuentran en las organizaciones y movimientos sociales.
Este sería entonces nuestro 2.1. Ya mi compañero me envió, regálame un segundo, profe. Listo la presentación para seguir con nuestro segundo punto. Buenas noches. En caso de que se me corte el internet, pues les pido mil disculpas, ha estado molestando todo el día Sí. y normalmente ahorita se me cayó como 3 veces antes de iniciar, entonces pues les pido disculpas, ¿vale? Bueno, el segundo punto de este, o mejor, el 2.2 del tratado de la participación en los mecanismos democráticos, ¿sí? Es una cuestión bastante importante porque es el paso que siempre o lo que siempre se le pidió a las FARC y que era pelear en política, ¿sí? Dejar las armas y pelear realmente en política. Ahí vamos a darnos cuenta, simplemente con el título, que el primero, el 2.21, es garantizar para los movimientos y organizaciones sociales. Este punto trata inicialmente de lo que les hablaba, lo que tendría que buscar o va a buscar el gobierno, ¿sí? Con medidas, buscando el reconocimiento de lo mismo, fortalecimiento de lo que decía el título, los movimientos que puedan aquí surgir y de las organizaciones sociales. Es muy importante el tema de la distinción, ¿sí? Porque un movimiento es lo que se logró, que fue el partido FARC, y las organizaciones sociales ya van directamente en el 1 a 1 en cada territorio que estuvo en el conflicto armado, ¿correcto? Aquí en este punto se habla mucho de garantía y entendemos el por qué. Traemos un pasado no tan lejano, que fue el de la UP, que aunque hicieron exactamente lo mismo en temas de volverse un partido, obviamente con sus diferencias, ¿sí? Pero no se le dieron las garantías, y no solo la garantía de formarse, porque pues eso está en la Constitución, lo puede hacer cualquier persona, sino la garantía de mantenerse, ¿sí? Entonces allí también pues se habla de que después de firmado el tratado, va a tener garantías para uno, para organizarse, y claramente para mantenerse y poder ejercer este derecho, y pues claramente los deberes que los mismos dan. Allí presentan varios puntos, de los cuales seleccioné en la siguiente diapositiva, los que a mi parecer eran como las coyunturas de este primer punto que traté, y era en el énfasis de, primero, la palabra garantizar busca que bajo la ley puedan ser libres y hacer claramente política bajo sus ideales o sus lineamientos. El segundo punto que traje es el de apoyar, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente no es decirles créenlo, sino claramente el gobierno que esté de turno ya conoce o tiene unos lineamientos muy puntuales de cómo es la política en nuestro país, y lo que busca es mostrarle a ellos cómo se debe hacer política en Colombia sin necesidad de armas. Entonces, ese era como el principal. Habían unos subsiguientes a ese que manejaban lo mismo, y es en ese punto de lo que hablaba, que era el fortalecimiento de los mismos, y que sin importar su ideal político, pues ahí van a estar. Y empieza el tema de inclusión, que es bastante importante, porque como bien sabemos, muchos de los integrantes eran menores de edad cuando ingresaron, y ahora son jóvenes, hablando pues en un rango de los 18 a los 25, y obviamente el tema de las mujeres, que pues en la guerra jugaron o siguen jugando un papel bastante importante. Entonces allí se trae a colación esos dos sectores, o esos dos lineamientos adicionales, que no solo el hombre combativo, sino la mujer va a estar, y las personas jóvenes, con la finalidad de que integren y no por esto puedan ser discriminados.
Y el último, pues, es eh, la participación ciudadana. Entendemos que en muchos lugares donde hubo conflicto, por más que la FARC mandara, pues estaba rodeada de pueblo, ¿sí? De personas, del ciudadano a pie, que aunque simpatizara o no estuviera incluido directamente con la organización guerrillera, pues estaba ahí, y lo que se busca es que también entre, tal vez de pronto no para el partido, pero era lo que les decía anteriormente, sí para el movimiento. Ya por último, los dos puntos, de pronto enfatizo más en el último, que es la cuestión del tiempo. ¿Por qué? Porque se hablan de 60 días para que todas estas garantías, estos apoyos técnicos, estas inclusiones vayan tomando forma, ¿sí? Y que es en el espacio local, en el espacio nacional, y se habla pues de 60 días. Obviamente hay puntos que se han mejorado, hay puntos de los cuales se ha llegado, que pues vemos al partido como tal ya posicionado. Sin embargo, pues aún carecen como tal la siguiente parte, que es la comunidad en muchos lugares, dado que pues allí el Estado sigue sin garantizar la paz como tal, y por eso es la retoma de muchos sectores por disidencias y otros grupos guerrilleros. El siguiente punto es el 2.2, que cuando lo leí, claramente pues el énfasis es en que esas personas puedan entrar en la protesta, ¿sí? No por ya estar haciendo política deben estar alineados al gobierno de turno, sino también pueden hacerse oposición y claramente movilizarse, que es un ejercicio para todos. Y aquí se trata como tal. Entonces ya el partido político se crea, el movimiento se crea, sin embargo, también buscan que se garantice la movilización de estos mismos en todo el territorio, no solo para la protesta como tal, sino también para su accionar político. Y en este caso son sus reuniones eh, a lo largo de todo, o largo ancho del país. ¿Para qué? Con la finalidad de que claramente el partido se haga más fuerte. Allí hay varios pilares que se tocan. Eh, Claramente lo más importante eh, es la unión o la fusión de lo que es la movilización como tal y el derecho a protesta en este punto, claramente. Ya que muchas de estas personas a lo largo de la guerra, claramente, no, o mejor, no pudieron o no tuvieron estas posibilidades de manifestarse, bien sea porque estaban coactados por el grupo armado o simplemente porque estaban muy lejos de las grandes capitales. Entonces ya al formarse un partido político, un movimiento, y al garantizarle esta plena movilidad, el pensamiento o el lineamiento que tengan ellos y quienes estén dentro de este acuerdo, y pues los ciudadanos de los distintos sectores afectados van a tener la posibilidad de reunirse, de moverse y protestar durante, mejor, dentro del país, sin ningún tipo de imposición por la ley. El siguiente punto, que es el 2.3, era lo que les hablaba de pronto al inicio, de que las comunidades estuvieron, o muchos territorios tenían comunidades, las cuales fueron directamente afectadas, y entonces habían muchos ciudadanos que de pronto no estaban de acuerdo o que tenían alguna similitud, algún feeling con el ideal de las FARC, pero no estaban dentro del partido, ¿sí? Se abre este punto o esta posibilidad para lo que se considera el cuarto poder. De pronto muchas personas que escriben de política hablan que los medios de comunicación es el cuarto poder, y en este caso de pronto sujeto a lo que es la ciudadanía y a lo que es el partido político, va a permitir
de que también lleguen mucho más lejos que con una simple movilización, porque pues es más difícil. Y pues ahora con el tema de la tecnología van a llegar, o es mucho más fácil llegar. Allí se habla del tema de adjudicaciones, de contrato, de capacitación. Esos son puntos muy, muy importantes, ya que, como lo mencioné de pronto en párrafos anteriores, no es simplemente el hecho de decirles, ah, sí, pueden hacer radio, no, sino de darles el artefacto, de capacitar de lo que es la verdadera revolución, que es la educación. Entonces, tecnificarlos eh, y a las personas que estén interesadas en ayudar a que el movimiento político se difunda por los medios, también promoverles, o mejor, facilitarles el acceso a ellos. Ahí hay 3 puntos muy importantes que de pronto ya los resumí en lo que anteriormente dije, es abrir la convocatoria para tener radios comunitarias, promover la tecnificación de los trabajadores y de las personas que quieran estar en este medio de comunicación. Y el otro es muy importante porque aquí ya existen, que son los canales. Entonces vamos a abrirles un espacio a estas personas para que en todo el país, en sintonías de los diferentes canales regionales, tengan su espacio. A mi manera de ver, y es una opinión netamente personal, no se ha cumplido, no se ha podido llegar, tal vez no porque no se quiera, sino porque no se ha podido, el pensamiento de las FARC no ha tenido un asentamiento como se esperaba y por tal motivo no han aprovechado esos espacios y claramente allí se falla en no buscar a la gente para que promueva y para que se haga política con el nombre de las FARC y pues que aprovechen estos espacios. El 2.4 es algo muy importante, es algo que la universidad de pronto lleva muchos años hablando y es el tema de la reconciliación. ¿Y por qué traigo a colación la universidad? Porque han hecho muchos énfasis en los mecanismos alternativos y allí es algo que trae este 2.4 y es que todo llegue a un término sin necesidad de la discusión, sin necesidad del pleito jurídico y, digamos, en una analogía, lo que trata aquí es que todo lo que quedó, todo lo que se hizo en el pasado llegue a una reconciliación por parte de los dos bandos, ¿sí? Está encabezado un Consejo Nacional que es creado claramente por el gobierno, el espacio es creado por el gobierno, en donde está en cabeza el Ministerio Público y otros sujetos, y por el lado opuesto pues está la FARC. Lo que se busca es esto, que se entiendan a las personas, se entienda su posición política, se entienda por qué discuten por X o Y derecho, y de pronto por qué su lineamiento político, sobre la base de qué textos, de qué predecesores. Y por último, pues en este caso es muy importante entender de que no solo por parte de las FARC van a estar los representantes de este grupo, sino también campesinos, gremios, minorías étnicas, temas religiosos para el tema de poder ayudar, si fuese el caso. Y aquí hay también algunos puntos del que más resalto para de pronto darle espacio a mi compañero en su siguiente punto, es la creación de una cátedra. Y creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque pues va a estar desde el principio de la educación de los niños y jóvenes que están en los colegios públicos y colegios privados. Allí se va a entender de pronto el conflicto como una guerra que se tuvo que dar para muchos con la finalidad de expresar inconformismo y sin embargo que ya se superó y se pasó y que lo importante es entender que no se tiene que recaer en ese error, que no hay que volver a cometer o armarse para hacer política y yo creo que pues eso es muy importantísimo. El 2.5, rápido, es el tema de la veeduría. Como bien sabemos, pues hay muchos recursos
jugándose, como de pronto lo hablamos en el 2.3, que es el de temas tecnológicos, de radiodifusión y demás. Hay muchas adjudicaciones y el tema de control y veeduría es muy importante porque allí se le permite a tanto al gobierno, tanto a las FARC, tanto al ciudadano, estar pendiente de cómo se van a manejar estos dineros con distintas herramientas, usando muchas figuras jurídicas, como es la delegación, para que localmente se revise cómo llega el dinero, cómo se utiliza y así sucesivamente. Y el último, el 2.6, es la planeación para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. Ya es un tema netamente político que va puntualizado al movimiento y lo que se busca es elaborar la planeación del mismo proceso, ampliar para que el ciudadano ingrese a la información que tenga el partido político y pues obviamente que éste se pueda de pronto, o mejor, se les entreguen todos los lineamientos económicos y demás. Bueno, esos eran los 6 puntos que tenía este último. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Les voy a hablar un poco más rápido sobre las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en el acuerdo final para la participación de la política nacional, incluyendo también la población más vulnerable, incluyendo las mujeres, los campesinos, y siempre con las garantías de seguridad. De acuerdo al pluralismo jurídico, habla de que el Gobierno Nacional va a desarrollar unas medidas y garantías para la participación de los partidos y movimientos políticos nuevos y para poder ampliar lo que se llama la democracia. Las medidas para promover el acceso político viene consumiendo como el Gobierno Nacional está de acuerdo en que si es necesario se removerán obstáculos y se harán unos cambios institucionales para que los partidos políticos obtengan y conserven su personería jurídica. Y para esto va a impulsar unas medidas. Va a desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos con el requisito de la superación del umbral en las elecciones del Congreso. Esto para evitar la proliferación indiscriminada de los partidos, para obtener una personalidad jurídica como mínimo un número determinado de afiliados a esto. Igualmente el Gobierno Nacional va a diseñar un sistema de adquisición progresiva para los partidos políticos, según el desempeño electoral ya sea municipal, departamental o ya sea nacional. Igualmente, el nuevo régimen que se va a poner va a mantener y va a conservar los requisitos en materia de votos en elecciones del Senado y la Cámara. Eso se va a seguir manteniendo igual después de que se firmó el acuerdo final. Igualmente, habla muy bien de este nuevo sistema que va a incorporar un régimen de transición de 8 años y va a incluir la financiación y divulgación de programas para estimular o promover los nuevos partidos y movimientos políticos ahorita en estos momentos como los de las FARC. Otra medida que va a promover es la igualdad de condiciones. Entonces, eso se refiere que va a incrementar el porcentaje de financiación y además de eso, el porcentaje de distribución entre partes iguales entre los partidos con representación en el Congreso. Igualmente, va a ampliar los espacios de divulgación del programa político en representación del mismo Congreso. De acuerdo a la promoción de la participación electoral, el Gobierno Nacional, pues con el fin de promover una participación, seguirán unas medidas. Va a promover campañas de divulgación, información, como pedagogía, para que sean un estímulo de participación electoral a nivel nacional. Y lo hace mucho en énfasis para una participación de las mujeres, de poblaciones muy vulnerables y de territorios especialmente afectados por la violencia, el abandono. Igualmente, una campaña de cedulación masiva
que lo va a hacer en prioridad en zonas marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales, más afectadas por el conflicto armado o el abandono previendo como medidas para facilitar el acceso a esta campaña. Igualmente apoyar la gestión de organización electoral, o sea, para estimular y facilitar la participación electoral de de las poblaciones más vulnerables que ya les he dicho. Igualmente, hará una amplia, un diagnóstico con enfoque de género para enfrentar las poblaciones que no tienen su derecho al voto, ¿sí? Las poblaciones que han sido vulnerables a la violencia. Y igualmente, algo que sí se vio y se está llevando a cabo ahora son el acceso a los puestos de votación para que sea más alto el flujo de voto en zonas donde no existía el derecho a la democracia. Respecto a las medidas para la promoción de transparencia del proceso electoral, el Gobierno Nacional adelantará campañas de prevención de conductas pues, que atenten con la transparencia de procesos electorales. Igualmente, habilitará mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer denuncias y crear un sistema de seguimiento. Conformará también un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y tribunales especiales seccionales por si hay un mayor riesgo de fraude electoral. Esto se definirá de acuerdo con las denuncias que reciban la organización electoral de parte de las autoridades, ciudadanía, ONGs y demás. También la investigación, o sea, hace mucho tema y énfasis en el tema de la investigación en la sanción de los delitos y las medidas que garantizan la transparencia en la financiación respecto a lo que se financia en las campañas políticas. Igualmente también habla de la implementación de los medios electrónicos para los procesos electorales. Siempre todo esto que estoy diciendo con la transparencia, ¿sí? Hacen mucha énfasis en que todo tiene que ser transparente y abierto al público. Y dar la participación de movimientos y organizaciones sociales para la vigilancia y el control de procesos electorales. Y según las medidas de transparencia de la asignación de la pauta oficial, que son la publicidad, lo hace con el fin de que sea transparente, de que el gobierno promueva los ajustes necesarios en la normatividad ya vigente para que la pauta o la pauta oficial se asigne de acuerdo con unos criterios de transparencia, objetivos y siempre de una manera equitativa. Además de esto, la normatividad que se pueda modificar debe asegurar el gasto en la pauta, el gasto tiene que ser a nivel público, o sea, tiene que ser abierto al público para que la gente conozca cómo se gastaron ese tipo de recursos. Esto lo hacen mediante informes detallados. Respecto a la reforma del régimen y de la organización electoral, el objetivo era como una mayor autonomía e independencia de la organización electoral. Entonces, esto incluiría al Consejo Nacional Electoral, para que de esta manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones para mejorar la calidad de la democracia. También habla de esto. Este acuerdo, o sea, este acuerdo presenta como una misión, y esta misión tiene que estar a cargo de 7 expertos de altísimo nivel, aclara el informe, que la mayoría tienen que ser conformados por colombianos. Uno de esos miembros tiene que ser el representante de la misión de observación electoral y 6 expertos que se tienen que definir entre las siguientes organizaciones: el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Esto, después de la firma del acuerdo, esta misión tiene un plazo hasta de 4 meses para aportar sus recomendaciones en base a las
a las prácticas nacionales o internacionales de los insumos que reciben los partidos políticos, y de acuerdo también a las dificultades que tengan las mujeres en relación con el sistema electoral. O sea, la misión adelantará, perdón, me perdí, como un amplio y una efectiva participación de toda esta población vulnerable a nivel nacional. De acuerdo a la promoción de una cultura política democrática y participativa, el gobierno llevará, si es necesario, una transformación de una cultura política existente. Todo esto para que la paz, o sea, consolidar la paz, hacen énfasis en que es necesario proveer una cultura política participativa respecto a los valores y principios democráticos, la aceptación y contradicciones en una democracia pluralista. La cultura política democrática y participativa debe tener como una igualdad entre los ciudadanos, el humanismo, la solidaridad y la cooperación social. Esto para dar un manejo transparente a la gestión pública. Además de fomentar el tratamiento de conflictos a través de los mecanismos, de que lo que hablaba anterior mi compañero, que brinda la política, para dejar a un lado lo que el método de la violencia como una acción política, que es lo que lleva a las FARC. Además de eso, el gobierno nacional promueve, o garantiza el valor y significado de la política como un vehículo para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Para promover la cultura democrática y participativa del gobierno nacional, pondrá en marcha unas medidas, que hará una promoción o el fortalecimiento de valores políticos y todos los mecanismos que esto conlleve, para fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente. Y esto lo hará a través de compañías de medios de comunicación y talleres de capacitación. Y lo harán énfasis en las poblaciones más vulnerables, la población campesina, las mujeres, las minorías religiosas, los pueblos, comunidades étnicas y la población LGBTI. Además de esto, habrá programas de educación para la democracia de los distintos niveles de enseñanza, promoción de programas de liderazgo y la promoción de participación y liderazgo de la mujer en la política. Respecto a la promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto, el Estado garantizará una mejor integración en las zonas especialmente afectadas por este conflicto. Esto lo hará como una medida de reparación y construcción de la paz. Entonces, por esto, se compromete a llevar 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de manera temporal por por 2 periodos electorales. Las circunscripciones contarán con unas reglas especiales y elección a candidatos. Además de esto, las campañas políticas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales, acompañado siempre de una transparencia, que es lo que llaman ellos. Los candidatos tienen que ser personas que habiten regularmente en los territorios que han sido vulnerados y que hayan sido desplazados o estén en proceso de retorno. El gobierno pondrá en marcha procesos de fortalecimiento de las organizaciones sociales en estos territorios, en especial las organizaciones de víctimas, cara a su participación. Los candidatos serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de ese sector, y los partidos los partidos que cuentan con representación del Congreso no podrán inscribir candidatos a estas circunscripciones. La organización también electoral ejercerá también una vigilancia sobre este censo electoral. De acuerdo a la promoción de la participación política de la ciudadanía
de la mujer en marco del presente de las FARC y el gobierno nacional reconocerán el importante papel que desempeñan las mujeres. Y también rechazan de cualquier forma la discriminación contra la mujer y aparte de eso reafirman que el aporte de las mujeres como sujetos políticos en la vida política es vital para el fortalecimiento de la democracia. Además de esto, proponen la participación equilibrada y el protagonismo de las mujeres al interior de las organizaciones y movimientos sociales. Esto pues, para promover nuevos liderazgos entre las mismas mujeres. De acuerdo a la creación de un nuevo espacio para dar acceso a los partidos y movimientos, el gobierno nacional se comprometió a habilitar un canal institucional de televisión cerrada. Esto para los partidos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas. Y de eso también se dice que se establece una comisión de representantes de los partidos y más, o sea, más representativos para asesorar el programa en el canal. Esas son las medidas que tomó. No es más. Bueno, muy bien. Para aclarar, son 10 curules, 5 en Cámara y 5 en Senado, para los miembros de las FARC. Bueno, muchachos, yo tengo algunas observaciones. La primera es, faltó más capacidad de síntesis porque nos demoramos casi una hora en la exposición y eran 20 minutos. Yo sé que el punto 2 y todos los puntos son muy largos y valoro el esfuerzo que hicieron, pero sí hay que tener más criterio en el momento de tener que hacer priorización, por decirlo de alguna manera. Lo otro, las diapositivas están muy recargadas con texto. Eso no funciona en una exposición porque es que en las diapositivas tienen que ir, son las ideas principales y ustedes van desarrollando con la exposición lo que está ahí escrito. Algunos se remitieron mucho a leer las diapositivas y eso no se debe hacer, porque una cosa es uno tienes que exponer, no leer las diapositivas. Y también con el ánimo de correr mucho, se decía lo que no estaba. Ahora sí, a veces por correr se decía lo que no estaba en la diapositiva o se distorsionaba lo que estaba en la diapositiva o lo que realmente dice el acuerdo. Entonces, no, por correr más rápido no se llega primero. Todo con calma. Esas exposiciones requieren de mucha preparación, de verdad se los digo a los otros grupos. Traten de priorizar, tengan mayor criterio para priorizar y atiendan estas recomendaciones que se las hago con mucho cariño porque realmente esto no es solo para hoy, sino para mañana. ¿Listo? Entonces, esas son mis recomendaciones. Faltaron más imágenes para recrear un poco más la exposición. Entonces, pues, son las observaciones que hago y valoro de todos modos el esfuerzo que trataron, el esfuerzo que hicieron por tratar de exponer un capítulo tan largo como ese, pero faltó más capacidad de síntesis. Pero bueno, muy bien en términos generales, eso era lo que quería decir. Ahora sí vamos entonces con el... Muchas gracias, Omar. Vamos entonces con... Ok, profe. Vamos entonces con el grupo 3, el que tiene el punto 3. Permítanme un momento. El grupo de Cristian Flores, con el tema de la dejación de las armas y cese bilateral al fuego. Hola a todos, hola profe. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, yo voy a compartir la pantalla. Ah, bueno, perfecto. Dame un momento. Listo, ya te hice coanfitriona. Ok.
Entonces, acá. ¿Ya todos pueden ver? Sí, ahora sí. Ujú. Ok, perfecto. Entonces a nosotros nos correspondió el punto 3 del fin del conflicto, el cual trata sobre el acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades bilaterales y definitivos y la dejación de armas entre el gobierno nacional y las FARC. En este punto, lo que requiere el gobierno es, bueno, lo que quiere hacer el gobierno junto con las FARC es asimismo dejar a un lado las hostilidades y en sí la guerra y las armas. Entonces, lo que quieren dar es cumplimiento al material del cese del fuego de las hostilidades bilaterales y definitivos, que de ahora en adelante pues se va a ver resumido en estas palabras, en estas letras, que son C, F, H, B y D. Y dejación de armas, que se dará entendido con las letras D y A. Entonces, este proceso lo quieren, el gobierno en su momento lo quería implementar en aproximadamente 180 días después de que se haya firmado el acuerdo final para la dejación de las armas, y la implementación sobre el cese del fuego y las hostilidades bilaterales definitivos también se irá realizando en su debido tiempo con el cronograma que ya vamos a ver. Listo. Entonces, el objetivo básicamente de este acuerdo es establecer los términos en que se dará el fin de las confrontaciones entre la fuerza pública y la FARC, la terminación definitiva de las hostilidades, así como el cronograma preciso que ya vamos a ver a continuación. El gobierno en este punto tendría que brindar una información, suministrar una información, tanto el gobierno como las FARC al país y al monitoreo y verificación de este proceso. Entonces, en este suministro de información se van a tratar aproximadamente 6 puntos, en donde el primero será la labor del mecanismo de monitoreo y verificación, que es M, M y B. El presupuesto de logística, seguridad y los dispositivos en el terreno, el cumplimiento de las tareas inherentes del proceso, del cese del fuego, del cese de fuego y de las hostilidades bilaterales y definitivo. Y así como la dejación de las armas y la reincorporación de la FARC y la EP a la vida civil, que esto es una parte bastante importante de este punto. Entonces, se da el anuncio del cese de fuego y hostilidades bilaterales y definitivo, en donde aquí lo que nos quieren brindar es informar el gobierno junto con las FARC, el cronograma y el inicio que se le da a esto, en donde se brinda la información al país y a las entidades internacionales que también hacen parte de este proceso, en donde se va a dar un día y una hora exacta en donde se va a dar inicio a este punto del acuerdo. En el cronograma se van a ver varios puntos en donde va a estar la introducción del cese del fuego y hostilidades bilaterales definitivo, las reglas que va a tener este régimen, el monitoreo y la verificación, en donde este monitoreo y verificación va a estar a cargo de el mecanismo de monitoreo y verificación. Va a tener comunicaciones estratégicas, observaciones y registros del mecanismo de monitoreo y verificación, la coordinación de del mecanismo de monitoreo y verificación, los códigos de conducta para los integrantes de este mecanismo, la solución de controversias, el mandato del mecanismo de monitoreo y verificación
la suspensión de armamento y municiones. También vamos a tener el punto de disposición en el terreno, de cómo van a disponer las zonas y terrenos en donde se van a formar como los campamentos para la reinserción a la vida civil de estas Fuerzas Armadas revolucionarias. La seguridad que va a tener el mecanismo de verificación, toda vez que, pues debido al tema y de las reincidencias y demás, pues ellos debían de cumplir. El gobierno les debía de brindar unas garantías como este mecanismo de verificación, que es como el veedor o el que va a garantizar que este proceso se esté realizando con transparencia. Asimismo, también va a tener una logística y va a tener la dejación de las armas. En la dejación de las armas, como se les había dicho, van a ser 180 días. En estos después de la firma del tratado, en estos 180 días, esas armas y esas demás municiones se van a entregar para realizar monumentos, conforme a la paz y demás que brinda el acuerdo. Entonces, en el monitoreo y la verificación, la implementación de este acuerdo, del mecanismo de monitoreo y verificación, que es el encargado de brindar el cumplimiento y que permite administrar factores que puedan poner en riesgo el cese del fuego y hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de armas. También verifica el cumplimiento del régimen de las normas. Asimismo, también tiene una estructura compuesta por 3 instancias. Una instancia de orden nacional, otra que es una estructura de 8 verificadores de carácter regional, que ya se los había acabado de mencionar, y una estructura de monitoreo local desplegadas en unas determinadas áreas en donde van a estar pues montados los campamentos de reinserción a la vida civil y pues donde se van a dejar las armas, que esto también va a ir acompañado de la ONU. Asimismo, también tenemos en cuenta que la ONU pues cumple un papel bastante importante en cuanto al seguimiento de la transparencia de este proceso, de la dejación de las armas y del cese del fuego y hostilidades, en donde va a haber un equipo que va a tener varios criterios, un criterio de área, un criterio de número de personas, de armamento de monitoreo, la topografía y factores de riesgo en cada una de las zonas determinadas. También tiene una articulación con las comunidades, organizaciones sociales, políticas, con las institucionalidades del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir con su labor, aportando información, ayudando a la difusión, informes de la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias para que este proceso se lleve en el mejor término y con la transparencia que el pueblo requiere, y asimismo se le irá brindando la información tanto a las personas, al equipo que va a hacer la veeduría y el control de que esto sí sea formado realizado de manera transparente, así como al pueblo se le va a ir informando al país de cómo se ha ido llevando este proceso de la dejación de las armas y de la reinserción a la vida civil de las personas que están dejando las FARC y se están incorporando a la vida civil. Ya le doy paso a mi compañera. Vale, gracias. Pasé. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, buenas Entonces, retomando lo que dice mi compañera Natalia, aquí miramos en la diapositiva, ella hizo la introducción del tema, y voy a hablar el tema específico a qué se refería cada uno. Entonces,
precisamente para dar solución a la controversia que se generó sobre el acuerdo de cese al fuego y de hostilidad bilateral definitivo y dejación de las armas entre el gobierno nacional y la FARC, que quiere decir pues las siglas que están acá arriba, ¿no? Entonces, fue precisamente necesario crear un mecanismo de verificación y monitoreo donde debían participar pues precisamente integrantes del gobierno nacional, la fuerza pública, la FARC y las Naciones Unidas. En la adaptación, entonces dice, en la adaptación de los dispositivos en el terreno y zonas, que es el segundo que vemos acá, quiere decir que la fuerza pública tendría que, podía reorganizar el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FARC. En las zonas veredales transitorias de normalización, tenía como objetivo precisamente garantizar el cese al fuego. Esto quiere decir que miembros de la FARC tendrían que aprestarse para movilizarse a las zonas de concentración expuestas por el gobierno. Por lo tanto, miembros de la FARC saldrían de los campamentos a capacitarse en dos temas importantes, que uno refería a la seguridad. Debían servir de seguridad a los miembros de la FARC que iban a regresar precisamente a la vida civil. Y el otro tema era capacitarse técnicamente para ser miembro de las comisiones de verificación y monitoreo de cese al fuego. En las zonas de seguridad, como lo mencionaba Natalia, no podrían estar precisamente las unidades de fuerza pública, solo porque solo tenía que estar en este espacio, solo podían estar el equipo de monitoreo y de verificación, precisamente para maximizar las amenazas que pues este grupo sentía, no sentirse vulnerable. En la dejación de las armas, las armas entraron precisamente en campamentos, pero bajo el control de las Naciones Unidas, mientras se llevaba a cabo el acuerdo. Y en los procedimientos que se generaron consistían en llevar las armas destinadas precisamente para la construcción de 3 monumentos acordados por el gobierno nacional y la FARC. Uno de estos monumentos se llama Fragmentos, una obra artística hecha por la artista Doris Salcedo, que tiene 60 toneladas de armas. La FARC no creyó mucho en este monumento porque para ellos dejar las armas precisamente fue como una derrota, y por eso pues los colombianos no creyeron en la dejación de armas, porque ellos no se dejaron precisamente grabar cuando entregaron estas armas. Entonces se crearon estos monumentos. Quería compartir un video con ustedes, pero ya estamos cortos de tiempo. ¿Listo? Natalia, pasa por favor a la siguiente diapositiva. Natalia, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Voy, no pasa, no quiere pasar. Pasa de una vez a la tercera, por favor. Ya, listo. Ya. La octava, más bien. A la siguiente. Eso. Gracias. Entonces, el gobierno nacional y las FARC
consideraban que las mejores bases para sentarse precisamente una paz estable y duradera requería de la reincorporación de las FARC a la vida social, económica y política del país. Es por esto que las FARC ratifica que cuando terminara el conflicto armado, convertirse en un sujeto político legal para hacer aportes decisivamente. Para esto, para que precisamente no hubiera la repetición de las guerras partidistas, en un pro de una reforma agraria, la siguiente, en reforma de, perdón, en la repartición de guerras partidistas, en pro de una reforma agraria y una mayor participación del campesinado, porque precisamente la FARC se formó fue precisamente por esto, ¿no? Por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que llevó al país a una violencia partidista, donde uno de los miembros fue Pedro Antonio Marín, que se cambió el nombre a Manuel Marulanda Vélez, y él con uno de los familiares crearon uno de los grupos que primero fue República Independiente, donde un grupo y con otros grupos de campesinos más adelante formaron precisamente las Fuerzas Revolucionarias Colombianas, las FARC, por la necesidad de una reforma agraria. Por último, precisamente, pasa a la siguiente, por favor. Por último, entonces, precisamente ellos lo que peleaban era ser un sujeto político para participar, para tener una representación en el Congreso, en las reformas y pues construir la paz, que es el principal objetivo que se tenía con este acuerdo. Entonces, a continuación, entonces sigue Cristian para terminar ya con la exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, me permito aquí compartir la pantalla. ¿Será que me puedes dar el permiso, por favor? Ya te lo doy. Gracias. Listo. Listo. Pero necesitamos, ya. Bueno, profe y muchachos, claramente el proceso de la dejación de armas y el cese bilateral de hostilidades en medio del proceso de paz tiene un desarrollo normativo. Ese desarrollo normativo lo encontramos de la siguiente forma. En el Acuerdo 01 de 2016, este acuerdo establece el cese definitivo al fuego y a las hostilidades de forma bilateral por parte tanto de las FARC-EP y del Ejército Nacional, incluyéndole las garantías a los miembros del grupo insurgente de reincorporarse a la vida civil. Esto como forma resumida del acuerdo. Por otra parte, encontramos el decreto 1386 del año 2016, que decreta que a partir del día 29 de agosto a las 0 horas, la aplicación del cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo entre el Gobierno Nacional y FARC se hará efectivo. Encontramos el acto legislativo 03 de 2017, expedido por el Congreso de la República, adiciona unos artículos transitorios con el fin de regular parcialmente el componente de la reincorporación política al acuerdo final para entregarle mayores garantías a la efectividad del mismo. Perdón. Es evidente que esos acuerdos... Cristian, perdón,
tú no puedes ampliar la presentación en PowerPoint porque se está viendo, es como la pantalla de tu celular, pareciera. Profe, es que lo tengo en el celular. ¿No se alcanza a ver? Lo amplio un poquito, ¿se puede ver? Pero deja que... Ah, ok. ¿Ahí lo pueden ver mejor? Yo lo amplío un poquito. Sí, te toca es como ir pasando las diapositivas, ¿no? Porque se quedó en la primera. Ok, ok. No, sí, profe, lo que pasa es que el desarrollo normativo sí lo tengo acá desde el computador, sino que no puedo descargar la aplicación desde el portátil, no sé por qué. Perfecto, entonces, claramente esta normatividad genera una obligación interpartes. No solamente se obliga el grupo FARC, sino también el Estado y el gobierno y el ejército a garantizar lo manifestado en los acuerdos firmados. Por otra parte, estos acuerdos generan una seguridad, una garantía a las organizaciones, lo que permite que se omita por completo los actos de terrorismo, masacres y demás conductas punibles de los cuales ellos eran sujetos a procesos penales, y claramente este acuerdo lo que busca es que se omitan todo ese tipo de actos y darle esa garantía tanto a la población como a los miembros de ambas partes, FARC y ejército, que estaban en constantes enfrentamientos en diferentes zonas del país. De igual forma, se le otorgó al partido FARC se le reconoció personalidad jurídica para que perteneciera a un partido político, se le otorgaron unas curules, como lo comentaban compañeros previamente, y el gobierno nacional reafirma su compromiso con lo acordado en los puntos 3.4 y 3.6 del punto 3 del conflicto. En ellos encontramos la creación de un sistema de seguridad, que en el marco del fin del conflicto se funda en el respeto de la dignidad humana, que sabemos que es un principio de nuestra Carta Magna, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos. En particular, en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, en este caso el partido FARC, que se le otorgó esta facultad para que contara con las mismas garantías de los demás partidos. Adicionalmente, el gobierno nacional y las FARC expresan su compromiso de contribuir con el surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política, que sus armas sean en los recintos y no sean armas que atenten contra la población o contra los recursos naturales de nuestro país. De igual forma, que todos los sectores políticos velen por el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. Claramente, la guerra y el conflicto interno generó todo ese tipo de conflictos desde lo social, lo económico, lo cultural, y fue una alteración bastante. Lo que se busca es darle un equilibrio a todos esos temas que se vieron alterados producto del conflicto. Y por último, el gobierno nacional y las FARC buscan principalmente garantías, que ambos tengan garantías y que no vaya a haber un eventual incumplimiento de alguna de las dos partes. En ese evento, por lo acordado en materia del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, al igual que la dejación de armas, se elabora una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar en 180 días, posterior a la firma del acuerdo, se dé cumplimiento y celeridad a ese tema, y de tal manera que se cumplan con las garantías expuestas en el acuerdo. Básicamente eso trata nuestra exposición, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al grupo de Cristian. Voy a empezar por el final. Tienen que tratar de coordinarse logísticamente antes de que empiecen las exposiciones. Ahí la solución había sido, Cristian, que le enviaras las diapositivas a Natalia. Porque efectivamente no las pudimos apreciar. Y de hecho, voy a empezar por la forma. Y de hecho, la primera diapositiva se veía como amontonadas las palabras, si me permiten la expresión tan coloquial. Entonces, esa observación.
Vi muy recargada la presentación con palabras, al igual que el grupo anterior, y nada de imágenes. No vi nada de imágenes. La idea es que las exposiciones no se vuelvan tan tediosas. Coloquemos poco texto, coloquemos ideas principales. Vuelvo y repito, perdónenme que sea pues tan cantaletosa con eso, pero eso es para el futuro inmediato de ustedes. Hubo mucha más capacidad de síntesis, eso sí me gustó. Menos lectura y un poco más de exposición. Entonces, sí se logran también los puntos centrales de los puntos, como en las dos anteriores exposiciones, pero lograron en menos palabras decir, es lo que quiero decir. De tal manera que esas son mis apreciaciones. Entonces, pues les agradezco a todos el interés, que me reciban a bien los consejos. Recordemos que son 20 minutos por exposición para los que vienen. Los grupos que vienen son los grupos que les corresponde el capítulo 4. Un momento para nombrarlo rápidamente. Entonces, quedan pendientes las exposiciones de el punto 4 del acuerdo, que lo tiene el grupo del monitor, de David. Luego viene el punto 5, todo el tema de víctimas con Lina Cruz, el grupo de Lina Cruz. Y luego el punto 6, que ya es la implementación y la verificación con el grupo de Juan Carlos Galeano. Listo, pero bueno, de verdad les agradezco mucho porque logran mostrar los principales acuerdos de cada capítulo. Entonces, creo que eso nos está ayudando a conocer el acuerdo en los puntos centrales del mismo. Les agradezco nuevamente mucho todo el interés, su participación, su esfuerzo, porque también sé que han hecho un esfuerzo. Se presentan también cosas de última hora y hay que recurrir a lo que haya. Y veo que pues hay, como les digo, recursividad también para tratar de cumplir en medio de tantas dificultades. Eso es todo por hoy, es todo por ahora. Un abrazo entonces para todos, nos vemos en 8 días. Que tengan una muy buena semana y bueno, con el chip puesto vamos hacia adelante a tratar de culminar este semestre de la mejor manera posible. Bueno. Bueno. Gracias, profe, que estés bien, chao. Lo mismo, que descansen, gracias. Chao, profe. Chao, chao.